El sufrimiento. El sufrimiento es el padecimiento, la pena o el dolor que experimenta un ser vivo. Se trata de una sensación, consciente o inconsciente, que aparece reflejada en padecimiento, agotamiento o infelicidad. Ante el sufrimiento, se produce una serie de emociones o estados, como la frustración o la ansiedad. El sufrimiento emocional también puede tener correlato en el cuerpo a través de la sed o incluso la pérdida de conciencia. El sufrimiento suele estar asociado al dolor psicológico. Su origen radica en la reacción de un individuo ante un hecho determinado y no tanto en la realidad en sí misma. En otras palabras, el dolor surge en la mente y no en la realidad, ya que entran en juego diversas cuestiones como los miedos, los deseos y las exigencias de cada ser vivo. Como el sufrimiento es inherente a la vida, el ser humano no debería tratar de evitarlo, sino de comprenderlo. En la respuesta ante el sufrimiento está la salida del problema y el camino hacia una existencia más plena. Esto suele ser difícil de entender en medio de una situación conflictiva, especialmente porque el dolor nos bloquea y nos debilita. Pero mostrarnos indefensos ante las desgracias es una decisión propia. Muchas veces, los seres humanos escondemos el sufrimiento de los demás para justificar nuestras malas acciones. Esto se da especialmente en nuestro trato con los demás animales. Nuestra especie es la responsable de la creación de mataderos, zoológicos, circos y parques acuáticos, del diseño de técnicas de domesticación y de leyes que nos permiten esclavizar individuos de otras especies para satisfacer necesidades propias, tales como el transporte de personas y de material de trabajo. Es probable que el ser humano sea la única especie capaz de causar sufrimiento innecesario a los demás y a sí mismo. Estamos tan acostumbrados a atacar y despreciar que nos parece normal. Si alguien tiene sobrepeso, es el gordo. Si somos blancos y entra en nuestro grupo alguien de tez oscura, lo llamamos el negro. Y así, como si creyéramos que es nuestro deber, vamos etiquetando a los demás, causándoles sufrimiento con nuestras palabras, reduciendo la vida a una especie de cacería de diferencias, en lugar de aceptarlas y enriquecernos de ellas. Sufrimiento es la sensación y emoción desagradables asociadas a lesiones de los tejidos, presentes o potenciales, o presentadas en tales términos. El dolor siempre es dolor de un sujeto que lo sufre. No existe el sufrimiento en sí mismo, sino que siempre se refiere a un ente que percibe el mal. Por tanto, no todo mal causa dolor, sino tan solo el que recae sobre un sujeto capaz de percibirlo como tal. Una roca no percibe el mal, porque no está dotada de sentidos, ni internos ni externos. Por tanto, tampoco sufre. Tan solo aquel ser capaz de percibir el mal puede sufrir. No todos los entes perciben el mal de la misma forma. Hay algunos que son más sensibles y perfeccionistas. Hay otros, en cambio, que son más opacos al mal propio o ajeno. El sufrimiento es, en el fondo, una cuestión de percepción. Hay individuos que tienen más tendencia a sufrir porque son más sensibles al mal, a la imperfección. Otros, en cambio, no matizan tanto y a veces cometen una acción desordenada que ni siquiera perciben como tal. Todos los entes, incluso aquellos faltos de entendimiento, tienden por naturaleza al bien. Las cosas tienden a buscar su propio bien. El ente puede llegar a alcanzar este bien, pero también puede no conseguirlo. Si consigue el bien y lo percibe como tal, entonces llega al estado de placer, alcanzar el bien y la percepción de este logro. Ahora bien, si no consigue alcanzar el bien, entonces permanece en la privación de este bien, y la privación de este bien es el mal. La percepción de este mal es el dolor. Por tanto, el hombre, en la medida en que busque el bien y no consiga alcanzarlo, caerá en el sufrimiento. Por tanto, el sufrimiento está íntimamente vinculado a la búsqueda del bien. Si el hombre no buscara su bien, tampoco no percibiría la privación de este bien, y no sufriría. Pero esto es del todo imposible, porque el hombre, por propia naturaleza, tiende a buscar su bien, tanto físico como espiritual. Algunos pensadores orientales han considerado que la clave de la felicidad está en el no desear. Si no se desea nada, tampoco no se sufre la privación de ningún bien. La clave de la bienaventuranza humana radica en la quietud, en la calma, en el aislamiento del mundo, de la praxis y de las pasiones. Por tanto, el sufrimiento es inherente a la vida, no solo por causa de las privaciones naturales, sino por causa del fin. Si hay un fin, existe, inevitablemente, el sufrimiento. La vida no es un campo en el que todo transcurre con suavidad.
Nada de eso. La vida está llena de dolor. Por eso el dolor es la percepción del mal que hay en la vida. El mal no es un elemento única y exclusivamente negativo. Sí que es un elemento privativo, pero su ser es el bien. La razón del sufrimiento no radica en él mismo, sino que radica en un bien. El mal, y por tanto, el dolor no tiene que ser real, sino que es un ente mental que indica falta de ser, falta de plenitud. A través del dolor nos damos cuenta de que no somos perfectos, que no todos los fines están a nuestro alcance. Si bien el hombre rechaza por naturaleza el dolor y tiende a alejarse de él, cabe decir que una vida sin sufrimiento, sin sacrificio, sin esfuerzo, resulta insípida, aburrida y pesada. El sufrimiento es un ingrediente íntimo de la vida humana. Una vida sin sufrimiento se convierte en una monótona melodía, en una línea continua e invariable, en la que no existe ninguna curva, ninguna desviación. El dolor, por tanto, también tiene su lado positivo, y a pesar de que el hombre se aleje del sufrimiento y trate de evitarlo, también hay que decir que el sacrificio es la sal de la vida. El hombre que lo tiene todo, que no le falta nada, que complace cómodamente todos sus deseos, que no busca nada porque ya está harto de todo, se ahoga en su mundo autosuficiente y se hunde en la cueva del tedio, sufrimiento y tristeza. El dolor es la percepción de un mal. La aprehensión del dolor puede ser de dos tipos, interior o exterior. La aprehensión exterior es la que tenemos a través de los sentidos externos. La aprehensión interior, en cambio, viene propiciada por las facultades internas del sujeto, la inteligencia y la imaginación. Es aquel dolor que se origina por el pensamiento, por la reflexión, por la meditación, por el recuerdo o la simple imaginación. La aprehensión interior de un dolor es lo que denominamos tristeza. Una persona está triste cuando aprehende interiormente un dolor, tristeza, sufrimiento interior. La tristeza se refiere más propiamente a un dolor interior. Una persona que ha sufrido una desgracia familiar está triste, y en cambio, no sufre ningún dolor externo. Si el hombre no fuera capaz de pensar, meditar y reflexionar sobre su vida y sus actos, tampoco sentiría tristeza. La tristeza solamente es posible en un ser inteligente e imaginativo. La aprehensión interior del dolor, en cambio, solo es propia del ser inteligente, racional e imaginativo. En consecuencia, el vínculo entre dolor y tristeza puede formularse de la siguiente forma. Si por dolor entendemos el dolor corporal, como suele hacerse, entonces, de acuerdo con la distinción entre aprehensión interior y exterior, el dolor se diferencia de la tristeza oponiéndose a ella. Aunque, por lo que se refiere a los objetos, el placer le atañe más que no el dolor corporal. En cambio, si damos el dolor un sentido amplio, el dolor es un tipo de tristeza. Formas de tristeza. Hay diferentes tipos de tristeza. La tristeza por lo que es miserable, la cual se produce por la escasez, bien sea de bondad espiritual o material. En segundo lugar, la tristeza del envidioso. El envidioso está triste porque él quiere tener algo que tiene otra persona, pero no le es posible. La envidia causa en él tristeza y la tristeza del angustiado. Aquel hombre que teme perder un bien, o teme que le será tomado en un futuro próximo. La incertidumbre del bien le produce angustia y la angustia genera, a la vez, tristeza. Las raíces del sufrimiento. Investigar las causas del sufrimiento significa investigar las causas del mal. En términos generales se pueden describir de la siguiente forma. El mal es una cierta privación. La privación es un principio accidental en las cosas mudables, diferente de la materia y la forma, que son principios propios. Un principio propio tiene una causa propia. Un principio accidental debe tener una causa accidental. La pérdida de un bien. En cierta forma, la pérdida de un bien y el advenimiento de un mal son las dos caras de una misma moneda. El mal no es algo extrínseco que se engancha al sujeto. No es, tal como hemos dicho anteriormente, una realidad física ni espiritual. Es un ente mental. La pérdida de un bien y el advenimiento de un mal son dos cosas exactamente iguales. Pero el sujeto percibe esta pérdida del bien como una contrariedad, que significa con una cierta oposición, el anhelo de plenitud. La segunda causa del dolor es la concupiscencia, que es el deseo de posesión de bien, el movimiento del apetito hacia el bien, la tendencia de la gente hacia el bien. Toda criatura por el mero hecho de serlo es concupiscente, en la medida en que tiende hacia el bien y desea abrazarlo y gozarlo. El peso del sufrimiento. El dolor tiene una implicación importante en la vida de la persona. No es un fenómeno accidental ni pasajero, sino que acapara integralmente al sujeto.
El dolor deja mella en el alma de la persona que lo ha vivido. La persona se ve afectada por el dolor. Se ve alterada tanto a nivel interior como exterior, tanto en el ámbito intrapersonal como en el espacio interpersonal, aún admitiendo que hay distintos grados de sufrimiento y que cada persona lo vive de una forma única y singular. Es lícito extrapolar los efectos globales que causa el sufrimiento en la persona humana. Es lícito si tomamos la debida cautela y si aceptamos de entrada el margen de error que conlleva implícita la generalización. El sufrimiento cambia a las personas, hace variar los comportamientos, los hábitos, los sentimientos y, sobre todo, la concepción del mundo y de la vida. El sufrimiento marca una línea divisoria, marca una frontera entre el antes y el después. Nadie permanece igual después de haber sufrido gravemente. Hemos distinguido el dolor interior del dolor exterior. El primero incide en el espíritu. El segundo hace referencia en algún miembro del cuerpo, en alguna parte de la naturaleza física de la persona. La tristeza aumenta en la medida en que disminuye la esperanza de huir del mal. Cuanto más intenso y duradero es el dolor, más profunda y sentida es la tristeza. Si la fuerza del mal crece, hasta tal punto que quita cualquier posible esperanza de huida, entonces el impulso del alma angustiado encuentra tantas dificultades que no puede explayarse en nada. Cuando esto sucede, la persona se halla completamente desanimada. El primer efecto del dolor interior o tristeza es, pues, el agobio del ánimo. Otro efecto íntimamente relacionado con este es el debilitamiento de cualquier tipo de actividad. Quien sufre paraliza su actividad, su dinámica vital. Tiende a instalarse y a quedarse quieto. De hecho, la tristeza se opone al motor que nos fuerza a realizar una determinada actividad. Si el sufrimiento disminuye toda actividad, entonces también disminuye la actividad intelectual, la comprensión de la realidad, de uno mismo y de los otros, la capacidad de aprender cosas nuevas. El dolor sensible atrae hacia sí la intención del alma. El espíritu queda focalizado frente al dolor. El sujeto solamente presta atención al dolor que sufre. En estas circunstancias, el hombre no está habilitado para comprender nada, para entender nada. No está capacitado para hacer el esfuerzo que implica conocer algo nuevo. El sufrimiento puede ser tan intenso que puede impedir, incluso, meditar sobre lo que ya se sabe. El sufrimiento interior perjudica al cuerpo más que otras pasiones. Existe una relación entre el dolor espiritual y el funcionamiento del cuerpo. La tristeza afecta también a la corporalidad de la persona, influye en la dinámica del cuerpo. La desesperación es un efecto inmediato del dolor interior. Cuando el mal persiste a lo largo de una temporada o aumenta, las esperanzas disminuyen y la desesperación gana terreno. La desesperación es la privación de toda esperanza. El hombre desesperado es aquel que ha perdido toda confianza en el futuro y cree que no saldrá del pozo en el que se halla. Contra la desesperación existe la virtud de la esperanza, de la fortaleza y la grandeza de la perseverancia. Superarlo no significa eliminarlo, sino aprender a convivir con él. El dolor existe y, en muchos casos, continuará existiendo. Frente a él, existen dos opciones: la desesperación que conduce a la amargura, al desánimo y al aislamiento, o la convivencia con él a través de la aceptación. Aceptarlo no significa resignarse, sino situarlo dentro de los límites que le pertenecen. El ego, única causa del sufrimiento. Sufrimos porque hemos abandonado la experiencia del espíritu. La filosofía del ego es acabar con toda señal de bienestar. Pero cuando uno trabaja y descubre la acción y las trampas y la inteligencia del ego, este se ve descubierto. Nuestros estados de amor y de bienestar serán más constantes, más prolongados y más intensos. Y tengan la seguridad de que nuestra sed de espíritu también será más grande, y nuestra experiencia de Dios será también más grandiosa, y nos traerá una transformación interna. Aunque tengamos el mismo cuerpo físico, el mismo pasado de una vida traumática, es posible la transformación, es posible el cambio, pero necesitamos orientar nuestra mente, nuestras emociones y nuestra vida al espíritu. Solo te puedo decir que ese dolor pasa y se transforma en amor y empatía por los demás